Hoy por hoy, que sepamos, solo hay un planeta vivo. Un planeta palpitante en medio de un universo infinito. Un planeta azulado y brumoso que late al ritmo cambiante del agua. La Tierra gira como una inmensa gota en el espacio. 3/4 partes de su superficie son líquidas y están cubiertas por las aguas saladas de los mares y los océanos. El agua lleva a todas partes la música de la vida. Sus olas parecen marcar el profundo latido de nuestro planeta. El tamborileo de la lluvia sobre los charcos anuncia el consuelo de la tierra sedienta, porque allí donde llega aporta frescor y vida. La voz del agua tiene muchos matices. El rugido sobrecogedor de las cascadas es la voz poderosa de los grandes ríos. Y el suave susurro de las nubes y las brumas empujadas por el viento recorre cielos y tierras en un viaje sin final. Todos los seres de nuestro planeta son, en menor o mayor grado, de agua. El agua acompaña siempre a la vida, y la vida, con sus millones de caras distintas, compone un universo de una variedad difícil de imaginar. La Tierra es un planeta húmedo. Quizás sea esa la mejor forma de decir, de comprender que está vivo. El ser humano busca indicios para saber si está solo en el universo. Las misiones espaciales destinadas a Marte y las investigaciones sobre planetas y galaxias mucho más lejanas intentan saber si allí lejos existe vida. El agua es la mejor pista. Allí donde aparezca, tendremos la certeza de que la vida es posible. Buscamos la vida en las estrellas, y mientras, aquí abajo, se nos escapa entre las manos. Sobre la Tierra, en la piel jugosa de nuestro planeta, la vida parece haber entrado en crisis y el agua muestra extraños y preocupantes síntomas.
Muchas especies cuyas vidas pertenecen al agua, seres que dependen de las selvas tropicales lluviosas, de los mares, de los ríos o de los humedales para sobrevivir, vienen disminuyendo, extinguiéndose lentamente junto con los paisajes que habitan. Los científicos constatan día a día la situación precaria de muchas especies. Basta hacer un pequeño recorrido para descubrir algunos síntomas de la grave enfermedad que aqueja al agua y a sus paisajes. Europa, el viejo continente, cuenta con 522 especies de peces de agua dulce, una cifra nada desdeñable. Sin embargo, nada menos que 200 están amenazadas de extinción y 12 ya se han extinguido para siempre. Los ecosistemas de agua dulce son tremendamente sensibles a las acciones humanas y todo su entramado ecológico se resiente cuando se degrada el agua o su entorno. Los peces, es decir, los vertebrados más unidos al agua, soportan un nivel de amenaza ambiental mucho mayor que las aves o los mamíferos, simplemente porque el medio acuático es muy vulnerable. Quizás el ejemplo más significativo de la decadencia de los ríos sea el esturión. Bajo el nombre de esturión existen más de una veintena de especies muy primitivas. La más conocida es el esturión del Caspio, que puede vivir más de 100 años y produce cerca del 90% del caviar que se consume en el mundo. Hasta mediados del siglo pasado podían encontrarse esturiones en casi todos los ríos europeos. Pero en pocos años la contaminación, los embalses y la pesca descontrolada acabaron con todos ellos. Tan solo quedaron poblaciones saludables en lugares lejanos con escasa intervención humana. Era el caso del mar Caspio. Debido a la sobreexplotación ilegal de las mafias surgidas tras la caída de la Unión Soviética, pronto desaparecerá también de Rusia a pesar de su valor económico y social. En las últimas décadas su captura se ha reducido desde las 22.000 toneladas a menos de 1.000, lo que indica un declive alarmante. Así que su futuro parece muy incierto.
Mafias aparte, el desarrollo insostenible de las sociedades está detrás del drama. Además de la sobreexplotación y la contaminación de los cauces, la construcción de grandes presas sin tomar ninguna medida que les permita llegar a sus frezaderos impide que los esturiones y otras muchas especies migradoras puedan reproducirse. Un caso muy distinto es el del ferreret. El sapillo balear o ferreret es un ejemplo de anfibio al borde de la extinción. Su declive comenzó en el tiempo del Imperio Romano, cuando introdujeron culebras de agua que enseguida diezmaron sus poblaciones. A la introducción de depredadores siguió en los últimos siglos la construcción de obras hidráulicas que devastaron parte de su territorio vital. Durante años se temió su desaparición, pero los esfuerzos por criarlo en cautividad y reintroducirlo en su hábitat han dado buenos frutos. Los expertos y las autoridades se han unido en planes de estudio y planes de cría en cautividad que han permitido reintroducirlo en su hábitat natural y vigilar estrechamente los lugares donde habita en plena naturaleza. El resultado es una resurrección casi milagrosa. Los humedales dulces, las lagunas de interior, tienen un caso similar en un pequeño pez. El fartet pasa por circunstancias muy parecidas al ferreret. En general, los humedales han sido desecados en muchas zonas del planeta y con su desaparición se han extinguido muchos seres. Ese era el camino que llevaba este pececillo exclusivo del levante español y del norte de África. La desecación de los humedales para cultivos y la extrema contaminación esquilmó sus poblaciones hasta ponerlo en grave peligro de extinción. Solo la creación de pequeñas reservas, la promulgación de leyes y la cría en cautividad asegura hoy por hoy la supervivencia del fartet y muchos otros peces continentales. Sin embargo, aún hay problemas. Uno muy importante es la introducción de especies invasoras que son muy competitivas, como el black bass, que depreda hasta la extinción de los peces autóctonos. Las especies de agua dulce tienen muchos problemas para sobrevivir, pero las marinas no les andan a la zaga. Tan solo en el Caribe se han destruido el 40% de los manglares en los últimos 25 años. Los manglares protegen la costa, filtran la contaminación y albergan una rica comunidad de seres. Pero los destruimos para edificar viviendas residenciales o turísticas y para crear grandes instalaciones de acuicultura intensiva. El nivel de deterioro es tal que los manglares han desaparecido de muchas costas. Y con ellos, animales tan especiales como los manatíes.
Antaño, los manatíes eran cazados por su sabrosa carne, pero en algunos territorios como Estados Unidos los protegieron por ley desde 1893. Sin embargo, esa protección no fue muy útil. La transformación de las costas es el principal enemigo de estos animales. Cuando su hábitat es alterado, son muchos los factores que se suman en su contra. Su popularidad, debido a su carácter pacífico y su aspecto simpático, es un inconveniente, más que una ventaja, ya que los turistas resultan enormemente molestos y alteran sus costumbres. La proximidad de complejos residenciales no solo elimina el ecosistema original, también poluciona las aguas donde viven los manatíes y, más directamente, incrementa los accidentes con las embarcaciones de recreo. Muchos individuos sufren enormes heridas que muchas veces resultan mortales o les dejan tullidos el resto de su vida. Para evitar estos problemas, se crearon santuarios y reservas que han permitido proteger algunas poblaciones desde las que parecen asegurar su supervivencia. Los lobos o leones marinos de medio mundo han sufrido una suerte parecida a la de los manatíes. Desde las costas de Estados Unidos y México hasta Uruguay, no hace mucho tiempo se contaban colonias de millones de leones marinos. Hoy, muchas de esas poblaciones ya no existen y en gran medida se refugian en espacios protegidos. Su declive se debió a las brutales cacerías para la industria peletera y de grasa. Solo en Argentina se cazó hasta mediados del siglo pasado a casi el 90% de sus efectivos. Quedaron unos pocos en las islas más inaccesibles y desde ellas, tras la masacre, se han comenzado a recuperar algunas loberías. Incluso en la actualidad, cuando están protegidos en casi todas partes, se producen matanzas ilegales destinadas a países asiáticos. Todos los años se asesinan cientos de machos adultos para arrebatarles los testículos y distribuirlos en un absurdo mercado negro de afrodisíacos. Pero aquí no acaban los problemas. Las flotas pesqueras atrapan y matan en sus redes a un porcentaje significativo de animales. Además, estas flotas capturan ingentes cantidades de pescado que están acabando con los bancos de peces, de los que también se alimentan estos pinnípedos. Precisamente las pesquerías, ese recurso alimenticio tan valioso, están desapareciendo a pasos de gigante. Ese es uno de los peligros más graves que acechan a los océanos. Los números son muy socorridos para comprender el grado de destrucción. A finales del siglo pasado se duplicó la demanda de pescado y en 30 años han desaparecido al menos 20 de los caladeros más importantes del mundo. Un ejemplo clásico eran los grandes bancos del noroeste del Atlántico, desaparecidos en los años 90 y donde se atrapaban ingentes cantidades de bacalao. 20 años después no presentan signos de recuperarse. Se pesca con métodos tan eficaces que las poblaciones de peces no pueden regenerarse. La sobreexplotación también es fácil de medir. Las especies más apreciadas por el mercado, es decir, por los ciudadanos, han disminuido cerca de un 70% en 40 años.
A medida que bacalaos, sardinas o atunes se extinguen, se buscan nuevas especies que los sustituyan. Los tiburones han sido escogidos en las últimas décadas y el resultado, como siempre, es desolador. Los míticos tiburones, protagonistas de leyendas, cuentos o películas, están en el punto de mira. Tras millones de años de evolución, el ser humano les está masacrando hasta hacerlos desaparecer. Su final es convertirse en filetes, pienso o sopa de aleta de tiburón. Pero la extinción de los tiburones puede suponer una profunda alteración de los ecosistemas marinos. La desaparición de los tiburones en amplias áreas de los océanos está relacionada con la disminución de ostras, almejas y otros moluscos que el hombre aprovecha comercialmente. Estas imágenes de pez martillo quizás sean unas de las últimas que reflejen cierta abundancia. Los tiburones martillos se pescan por deporte y para comerciar con su carne. Esta nueva moda no respeta a crías ni adultos y la falta de reglamentos que gestionen adecuadamente sus capturas les lleva irremisiblemente a su desaparición. En las costas de Estados Unidos su situación es crítica. Desde los años 80 sus poblaciones han disminuido un 98%. Pero el resto de los tiburones del mundo está corriendo una suerte similar y se estima que sus efectivos, en conjunto, se han reducido cerca de un 70%. Cada año entran en las listas de peligro de extinción nuevas especies como el pez zorro, el tiburón caballa, el tiburón azul o el tiburón oceánico. En el mar, nadie parece estar a salvo de la codicia humana. Este simple repaso resulta preocupante. Pero es obvio que podemos preservar nuestra naturaleza. Los leones marinos, los manatíes o el ferreret dan testimonio de nuestro poder para arreglar las cosas. Pero, ¿son soluciones reales o es tan solo el aplazamiento de una pena de muerte ya anunciada? Todo depende de nosotros. Tenemos la información y los conocimientos para gestionar bien nuestro mundo de agua. Ya no es solo una responsabilidad de los gobiernos, los organismos internacionales o las organizaciones no gubernamentales. Conservar nuestro planeta pasa por las decisiones cotidianas de millones de ciudadanos que debemos comprometernos por un mundo mejor.